Agente de Operaciones Internacionales de la Agencia contra las Drogas de Estados Unidos, la DEA. Mike, ¿cómo estás? Muy buenas noches, feliz año primero y gracias por estos minutos para Mega Noticias. A ver, dinos, ¿cuál es tu percepción de esta discusión que lleva el gobierno mexicano con el diario The New York Times? Bueno, se me hace algo curioso, pero yo miré las noticias, el artículo que publicó el New York Times y las fotografías que presentaron. Entonces, el laboratorio, si era laboratorio de fentanilo, no era un laboratorio normal, porque los que producen fentanilo o metanfetamina normalmente no lo van a hacer en una residencia, en una zona donde están pasando gente, porque si salen los vapores a la calle, entonces siempre van a correr el riesgo que los van a denunciar a la Guardia Nacional o a Sedena, que están patrullando, por ejemplo, en este caso en Culiacán. Normalmente los laboratorios de fentanilo están en lugares aislados, por ejemplo, en ranchos, en bosques, porque normalmente no es un laboratorio así que miras así en que producen drogas farmacéuticas en los Estados Unidos o en México. Es una tina de metal donde mezclan los precursores químicos con un palo. Son muy rústicos, pero los químicos no han estudiado, pero aprenden de otros químicos y es una cadena que llevan los carteles. Este laboratorio era muy pequeño, yo creo que era para venta de menudeo, pero se me hizo curioso que están en una residencia donde va a haber una concentración de vapores tóxicos. También he escuchado a muchas personas dar entrevistas que nada más tocando el fentanilo que te va a dar un sobre de dosis. No, para nada. Normalmente se demora horas de tocar el fentanilo, pero si estás, ah, por ejemplo, ah, oliendo esos vapores, entonces eso sí va a ser inmediato. En la foto o el video que estaban demostrando, la policía tenía guantes, pero yo creo que ah, inhaló este fentanilo y eso causó que le dio un sobredosis, pero normalmente no lo vas a absorber tocando el fentanilo. Y que claro, además no es lo mismo estar manipulando precursores químicos a ya las pastillas con fentanilo, que tienen una concentración mucho más pequeña y que por sí solo la aspiración no causa ese efecto. Pero también está esta otra parte, Mike, que bueno, efectivamente eso que muestra The New York Times puede ser un laboratorio o una cocina improvisada efectivamente para producir bajas cantidades, a lo mejor no necesariamente fentanilo, el producto final, sino algún precursor o algún ingrediente que después se pueda utilizar, porque la misma Secretaría de Marina, al momento de descalificar esto, olvida que la misma Secretaría de Marina presenta las fotos de los laboratorios improvisados que detectan en la zona de la sierra, como bien dices, en Sinaloa, en Durango, en Nayarit, en todas estas zonas apartadas, que lo hacen al aire libre precisamente para que los vapores pues no le lleguen a las personas. Y ahí vemos cómo la misma Marina presenta pues toneles, tanques de gas, todo súper improvisado, mesas, estufas de 2 quemadores de gas, ¿no? Ni siquiera estufas de cocina mínimas, convencionales, como las que vimos en este reportaje, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál sería la intención, por un lado, del gobierno mexicano de tratar de descalificar esto? Y, por otro lado, ¿qué es lo que está sucediendo desde la DEA en Estados Unidos
para dar seguimiento a esto que está presentando la prensa en Estados Unidos, porque además hay que recordar, Mike, que hace unas semanas también se publicó un reportaje sobre cómo los grupos del crimen organizado reclutaban a estudiantes de química en universidades de Sinaloa precisamente para que trabajen en estas cocinas. Sí, mira, normalmente estos laboratorios son supremamente rústicos. Y yo me acuerdo cuando yo estaba en la DEA, trajimos a químicos de México con bandejas y cosas así que encuentras en una cocina normal, muy rústico, y los llevamos a Cuánico, conseguimos opio crudo y ellos fabricaron y convirtieron el opio a heroína en bandejas, en cosas así que encuentras en una cocina. Entonces, este proceso en México para producir metanfetamina, heroína y fentanilo son muy rústicos, totalmente rústicos. Yo no dudo que posiblemente si estaban procesando fentanilo, pero tuviera que ver qué precursores químicos estaban utilizando. Sin saber qué precursores, no puedes decir que 100% estaban fabricando fentanilo. También yo estaba pensando si estos reporteros de New York Times contrataron a alguien y le pagaron para ir a ver a un laboratorio o cómo procesan fentanilo. También algunos de estos individuos van a ser capaces de poner un show y en realidad no están produciendo fentanilo. So, para que una persona diga sí o no que estaban fabricando esta droga tan peligrosa, tuvieras que estar ahí, también tuvieras que ver qué precursores están mezclando. Claro, además, estas cocinas rústicas de las que hablas, Mike, no son diferentes a las cocinas rústicas que hemos visto en Bolivia, en Colombia, en Camboya, en Laos, ¿no? En el sureste asiático, en países del África subsahariana. Pero también hay cocinas rústicas en países como Alemania, en Holanda, bueno, en Países Bajos, en Suecia, que los hacen dentro de zonas urbanas inclusive, claro, producen otro tipo de narcóticos, no necesariamente fentanilo. Y esto que dices es muy interesante. No podemos dejar de lado que muchos grupos del crimen organizado son grandes corporativos que tienen agencias especializadas de relaciones públicas, es decir, tienen sus jefes de prensa, tienen sus operadores publicitarios y que buscan precisamente algunos medios para mostrarle lo que ellos quieren que se vea ante el público. Y entonces la calificación o descalificación que hace cualquier gobierno sobre esto, pues termina siendo también muy parcial, ¿no, Mike? Sí, tienes la razón. Este laboratorio, te digo que se me hace muy curioso que está en el medio del Culiacán, donde hay miles de elementos de la Guardia Nacional, de Sedena, yo creo que la Marina también está ahí, y están fabricando cantidades pequeñas, muy pequeñas, y no hay, lo están haciendo en un lugar donde no hay oxígeno entrando, entonces los vapores pueden ser supremamente tóxicos para cualquier persona. Los químicos que producen fentanilo y otras drogas normalmente no usan uniformes protectores ni máscaras antigas, nada más una bandana, una cosa así, máscara que no les va a servir para nada. Pero yo no estoy convencido que esto fue un laboratorio también del cartel de Sinaloa, porque hay que decir que los principales que producen fentanilo en México es el cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación. Ellos tienen que producir fuertes cantidades para satisfacer
los consumidores, los drogadictos aquí en los Estados Unidos. No lo van a hacer en los laboratorios como demostró el New York Times. Tienen que producir bastante. Y aparte de eso, también sabemos perfectamente bien que los carteles les gusta mezclar fentanilo con, bueno, metanfetamina, heroína, cocaína, hasta marihuana con fentanilo. Y por eso aquí en los Estados Unidos estamos sufriendo aproximadamente 70,000 muertos de sobredosis de fentanilo anualmente en este país. Y el récord fueron de 100,000 durante 2023. Claro que es una crisis también de consumo de este tipo de sustancias. Pero, ¿tú crees que el gobierno mexicano se distrae o distrae la atención con este tipo de discusiones con un medio, el que sea, puede ser el New York Times, pero puede ser cualquier otro medio de información, en lugar de concentrarse en la persecución de los grupos criminales? Bueno, yo creo que ah, cuando estaba López Obrador como presidente, él muchas veces dijo que México no producía fentanilo. Sí produce fentanilo porque los precursores químicos vienen principalmente de China, pero también ahora la India está produciendo estos precursores químicos que también están mandando a México y entran por los puertos de Lázaro Cárdenas, Manzanillo, también por Veracruz y los traficantes chinos muchas veces ponen etiquetas como si fueran químicos para producir cosméticos, otras cosas y la aduana um, mexicana en estos puertos no tienen el entrenamiento para saber si es precursores químicos para fentanilo o es para otra cosa. Entonces ellos necesitan entrenamiento y como te digo, los químicos no están produciendo fentanilo constantemente, pero sí producen. Vimos lo que sucedió en México hace poquito tiempo, que decomisaron aproximadamente 1 tonelada de fentanilo, Ujú. el decomiso más grande que ha ocurrido en México. Así es. Bueno, pues vamos a seguir muy de cerca este tema que seguro seguirá dando mucho de qué hablar, sobre todo ante la inminente asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Mike Vigil, ex agente de operaciones internacionales de la Agencia contra las Drogas de Estados Unidos, la DEA. Como siempre, muchas gracias por aportar tu experiencia aquí al auditorio de Mega Noticias. Muchas gracias, siempre a la orden. Muchas gracias, Mike. Y bueno, vamos a cambiar un poquito de tema.